¿Está? ¿No está? No ha venido. Es verdad que Miquel tenía una operación. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, la señora Mertxe Porúa. Gracias. Gracias, ministro Bolaños, y gracias por su intervención, por los datos que ha aportado. Y efectivamente ha sido razonable en el tiempo, en lo que a mí respecta. Gracias también por eso, porque además, bueno, ha dado contenido y está bien. Lo bueno si breve, dos veces bueno. Yo creo que tendríamos que aplicárnoslo más en este Congreso. Bueno, voy a hablar de dos cuestiones que atañen a esta comisión parlamentaria que se encarga del estudio y debate de los asuntos que atañen a la Constitución española y que es también la comisión que se encarga de estudiar los estatutos de autonomía y sus reformas. No sé si en estas dos cuestiones, en esta legislatura, a esta comisión se le acumulará el trabajo. Me temo que no ha sido así en legislaturas precedentes. Ojalá fuera así y se le acumulara el trabajo en estos aspectos. Se ha referido usted a los cambios que se han implementado, bueno, al 45 aniversario de la Constitución y a la reforma del artículo 49 como un hito. Y es cierto, porque después de tantos años, de alguna forma, también demostraba la misión imposible que venía a ser el hecho de modificar la Constitución. Lo recordamos en los debates que hubo a cuenta de la modificación del artículo 49, pero creo que viene bien recordarlo. La Alemania de los últimos 40 años, se han hecho 60 reformas en su Constitución. Aquí, en ese tiempo, hasta que ha llegado esta última reforma, se habían hecho dos únicamente. En 45 años se habían hecho dos. Una para permitir el voto de europeos en las elecciones municipales y la otra se hizo casi a oscuras para fijar el techo de gasto y la deuda. Y la última está así, la del artículo 49, para adecuar el léxico y al respeto que se debe a las personas con discapacidad y como reconocimiento de sus derechos, y sí es importante que se hiciera. Usted ha comentado en un momento, dentro del plan que tiene para esta legislatura, el hecho de tener que modificar la regulación, bueno, hacer una regulación en la asistencia jurídica gratuita. Y una de las razones que ha esgrimido es que data del año 1996 y que había que actualizarla. Naturalmente, y si esto es así, pues no digamos nada de la Constitución, ¿no? Porque no es razonable que sea una misión imposible la adecuación de la ley de leyes a una sociedad que en amplios sectores además carece de vínculos biográficos o emocionales, incluso con la Constitución de 1978. Estoy hablando de un tema generacional, simplemente. Y lo cierto es que esta Constitución precisa de una serie de cambios, como mínimo, para enraizarse con el presente. Y basta mirar para ello, si no, esos anacronismos evidentes que contiene, porque ya me dirán cómo definir, si no, la prevalencia del hombre sobre la mujer en la sucesión de la corona española o la inviolabilidad del rey, que no se corresponde con el estándar de exigencia democrática y menos todavía con los delitos fiscales cometidos por Juan Carlos I durante su reinado. Claro que hay un problema en todo esto, claro que hay un problema de fondo que impide que se aborden cambios constitucionales, porque todo el mundo, al parecer, tiene pánico a eso que coloquialmente se dice de abrir el melón constitucional. Se ha referido usted al espíritu de la Constitución, pero hay otra cuestión también, que la realidad es tozuda. Y si hay algo innegable es que este Estado, que se configuró y se estructuró con las bases que se instalaron en 1978, lo hizo a partir de un esquema que dejó irresueltos suficientes cuestiones como para que hoy, tantos años después que han pasado, en Galicia, en Cataluña, en Euskal Herria, la insatisfacción por este tema se haya ido acumulando y en la actualidad sean cada vez más y más quienes reivindican un modelo diferente de relación con el Estado. Y de hecho la realidad es que desde entonces hasta hoy, en estos tres territorios son cada vez
más soberanistas, que el hemiciclo del Congreso es una expresión clara de esa plurinacionalidad que habría que reconocer y que hay una reclamación que es evidente, que está encima de la mesa, que hay un problema patente, que es evidente, y que es una cuestión que no se ha podido o no se ha sabido gestionar durante muchos años. Este problema tiene que ver con la estructuración del Estado, tal y como está concebido, y creo que no cabe mirar hacia otro lado. Y mi primera pregunta va por ahí, va por este tema, es cómo piensa o si piensa dar cauce a debatir y afrontar lo que para mi formación política es una necesidad, cómo piensa dar cauce a esa reclamación de la mayoría social vasca que aspira a ese nuevo modelo de relación con el Estado. Y como sé que me va a responder, porque alguna otra vez me ha respondido a esto diciendo que todo dentro de la Constitución y dentro de la ley, pues puedo reformular un poco la pregunta y me gustaría que me dijera si considera que ese todo que tiene cabida dentro de la Constitución puede ser una salida para resolver esta reclamación que se plantea desde Euskal Herria, desde Cataluña o incluso desde Galicia. Ha hecho usted un llamamiento al diálogo, al consenso, a la comunicación, que es como bases de la convivencia. Naturalmente que sí, totalmente de acuerdo, pero yo en este tema de la cuestión territorial añadiría algo, porque creo que la cuestión territorial del Estado precisa también de una forma nueva de mirar y encarar la realidad. Quizá haga falta mucha pedagogía democrática, seguramente sí, será cierto, y quizá convendría empezar por decir con claridad y con firmeza y sin complejos, sobre todo, que los problemas territoriales en un Estado de Derecho precisan de soluciones democráticas y que más pronto que tarde debería consensuarse una solución democrática duradera en la cuestión territorial. Yo le animo en este empeño, señor Bolaños. Hay quien dice que el conflicto territorial del Estado español no tiene solución alguna y que solo se puede aspirar a gestionarlo de una u otra forma. Espero que no sea usted, que no pertenezca usted a este grupo, porque si no se avanza en políticas de progreso también en esta esfera de la cuestión territorial, la Constitución, la Carta Magna, va a seguir siendo para gran parte de la ciudadanía de estos tres territorios que he mencionado, no el marco de la libertad y los derechos al que usted ha aludido, sino precisamente el marco de sus límites. Con lo cual creo que es una cuestión que tiene importancia y que debe abordarse. Voy a hablar también de las competencias de la Comunidad Autónoma Vasca y de la Comunidad Foral de Navarra, y convendrá conmigo en que de ninguna manera es un buen balance que los 40 años del Estatuto de Gernika, por ejemplo, una ley orgánica y por tanto de obligado cumplimiento, pasa lo mismo con la Comunidad Foral de Navarra, pues que no hayan sido suficientes estos años para completar las transferencias del Estatuto en su totalidad. El hecho de que hoy haya transferencias pendientes en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra, yo creo que es, además de un incumplimiento flagrante por parte del Estado español, una anomalía democrática. Es esto lo que es. 40 años firmando y afirmando que se van a cumplir las transferencias, y esto ha ocurrido tanto con el Partido Popular o con el Partido Socialista. Una vez más, ahora han tenido un acuerdo y hemos visto un documento firmado en el que se comprometen a que esas transferencias se cumplimenten, y nos alegramos mucho por ello, pero nos mantenemos en la salvaguarda que nos da la duda razonada de que vaya a ocurrir. Ojalá sea así. Y por ahí va mi segunda pregunta. ¿Qué perspectivas tiene para el cumplimiento de todas las transferencias pendientes de la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra? Y ya que hablamos de transferencias, y ya que el señor Catalán ha hecho también referencia al tema de una forma muy curiosa, porque me resulta bastante sorprendente que se califique de ignominia el ponerle fecha a una petición reiterada por todas las fuerzas del Parlamento de Navarra y a lo largo de tantos y tantos años. Bueno, yo me voy a referir desde otro ángulo a este tema, porque creo que el celo que ha puesto de manifiesto el Tribunal Supremo al anular esa transferencia
de tráfico a la Comunidad Foral de Navarra a petición de la Guardia Civil, creo que lo que supone es un ataque al autogobierno, un ataque a la soberanía y un ataque a la foralidad de Navarra también. Y un ataque, como he dicho, a la decisión unánime del Parlamento de Navarra y a la voluntad del Gobierno navarro y español para transferir esa competencia. Así es como lo vemos nosotros, y se lo digo a usted, también se lo planteé ayer al presidente del Gobierno, pero se lo digo a usted también como ministro de Justicia, porque en esta cuestión hay una cuestión también problemática con las injerencias. Usted se ha referido antes a la necesidad de mantener en la vía política las cuestiones políticas, no judicializarlas, y estoy de acuerdo en ello, pero hay una cuestión también que a veces se olvida y que resulta bastante problemática con las injerencias y con los límites que el Poder Judicial nunca debería haber traspasado y que obviamente quedaron más en evidencia desde que el Gobierno de Mariano Rajoy decidió responder desde los tribunales a esa cuestión política que se presentaba en Cataluña. Recuerden, porque hay cosas que se olvidan, pero son especialmente llamativas y ejemplarizantes de lo que ocurrió. Recuerden que el Tribunal Constitucional llegó incluso a prohibir preventivamente debatir sobre la independencia en el Parlamento catalán. Una cosa inaudita e incomprensible. Y yo creo que meter a los jueces en política tiene muchos problemas. Y uno es que no tienen legitimidad democrática para ello. Y otro es que cuando un juez dice que algo está prohibido, ya no hay espacio para la negociación. Se cierran las puertas donde antes había una posibilidad de negociación y de acuerdo y de encontrar soluciones. Bueno, estas son las cuestiones que quería plantear. Únicamente se ha referido usted a 2 leyes orgánicas, creo que se van a poner en marcha. El de la Ley de Eficiencia Organizativa, el derecho a la defensa. También sí le haría un ruego, y es que se tengan muy en cuenta las transferencias, las competencias transferidas a las comunidades autónomas en este terreno, porque cada vez que se nos presenta una ley orgánica, pues la verdad es que hay veces que nos echamos a temblar y empezamos a tener que trabajar muchísimo en peinar todo ese tema de invasión de competencias, y este es el ruego que haría, que obviáramos ese trabajo que se suele hacer siempre y que realmente pues resulta bastante enojoso y que no debería llegar en esos términos. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Y tiene la palabra por el Grupo Parlamentario de Junts per Catalunya la señora Marta Madrenas.